Un pacto sagrado, roto por una puñalada en la espalda. La ayuda que esperabas ahora masacra a tus hombres y hasta un padre es capaz de matar a su propia hija. Estás solo, herido y rodeado por la traición. Con la última esperanza hecha trizas, ¿cómo proteges a tu maestro cuando el mundo entero conspira para destruirte? La primera espada perforadora del cielo traicionó su promesa. Vos, en cambio, usá tu dedo como una espada y perforá ese botón de like sin dudarlo. Bajo una lluvia torrencial, en un campo de batalla empapado en sangre, un guerrero herido resistía con todo lo que le quedaba. Las caras de sus atacantes, cubiertas por capuchas oscuras, parecían multiplicarse sin fin. ¿Hasta cuándo van a seguir saliendo?, pensó, agotado, mientras su aliento se mezclaba con el vapor de la lluvia. No importa cuántos derribara con su espada brillante, la marea de asesinos seguía avanzando. «Vas a pagar por esto», gritó, la furia encendiendo sus ojos, mientras se defendía con una fuerza sorprendente para alguien tan malherido. Pero no era solo la batalla lo que lo consumía. Entre golpe y golpe, una amarga verdad le golpeaba el alma. «Hicimos un trato, y así es como me apuñalás por la espalda», se reprochaba al darse cuenta de la traición. Su única motivación ahora era clara. «Pero debo proteger a mi maestro», se dijo, mirando una construcción lejana que representaba su última esperanza. Un aliado, desesperado, le preguntó si la ayuda estaba en camino, a lo que otro afirmó que sí, con una fe que pronto se desvanecería. Porque la ayuda que esperaban nunca llegó. En cambio, una voz entre los atacantes se burló, preguntando si esos bastardos eran la ayuda a la que se referían. El guerrero vio con horror cómo sus refuerzos caían uno tras otro, aniquilados por una fuerza oscura y monstruosa que apareció en el campo. «¿Cómo pasó esto?», se preguntó, la desesperación invadiendo su rostro. Con la poca esperanza hecha trizas, los verdaderos responsables salieron de las sombras. Liderando a los traidores estaba Dam Chamba, el líder de la alianza Shurim y la primera espada perforadora del cielo. Con arrogancia le preguntó al guerrero si lo que veía era todo su poder, mientras otro de sus hombres elogiaba la formidable fuerza del pabellón de hielo, la facción a la que pertenecía nuestro héroe, pero solo para minimizarla. Dam Chamba se acercó, reconociendo a regañadientes que había peleado bien. Pero ni la derrota inminente ni la superioridad numérica de sus enemigos lograron que el guerrero se doblegara. Con una sonrisa cargada de desprecio y desafío, soltó una carcajada. «Me sorprende el atrevimiento que tenés para ser tan engreído», les dijo, sus ojos rojos brillando con rabia. «Si se hubieran topado con mi maestro, habrían estado en serios problemas». Sus palabras encendieron la furia de los asesinos, quienes gritaron: «¿Cómo te atreves? ¡Córtenle la lengua!». Incluso Dam Chamba, el imponente líder, apretó los dientes exclamando: «¡Miserable!». Los asesinos, con la sangre hirviendo, se prepararon para caer sobre el guerrero, pero una voz inesperada los detuvo. «¡Esperen!». Una mujer, Hwayon, se interpuso entre los bandos. Para sorpresa de todos, el líder Dam Chamba ordenó a sus hombres que retrocedieran, dejando un tenso silencio en medio de la lluvia. Dam Chamba la miró, no como a una enemiga, sino con la amargura de un padre desilusionado. «No solo te dejaste engañar por estos monos», le dijo, «sino que encima te escapaste de casa. Nunca me sentí tan deshonrado». Le ofreció una última oportunidad para volver, insinuando que era la única decisión inteligente. Hwayon, con la mirada triste, preguntó si, a cambio de su regreso, su padre perdonaría la vida de los demás. La respuesta fue un silencio frío y definitivo de parte de Dam Chamba. Al entender la implicación, ella respondió con un «ya veo» y le pidió perdón, un perdón que sonó más a despedida que a arrepentimiento. Su decisión estaba tomada, no iba a volver con él. La furia de Dam Chamba fue palpable. Se dio la vuelta con rabia, y el guerrero del pabellón de hielo, viendo la escena, no pudo contener un grito de frustración. En un giro brutal, Dam Chamba se volteó y atacó a su propia hija sin dudarlo. El guerrero trató de detenerlo,
pero fue inútil. «Ya no tengo una hija», sentenció Dam Chamba mientras Hwayon caía herida al suelo. Para justificar su acto atroz, Dam Chamba afirmó que Hwayon había sido influenciada por orcos y que su única misión era recuperar el alma de las planicies centrales. Luego, con frialdad, dio la orden de limpiar el desastre y sus asesinos se lanzaron de nuevo con sus armas brillando de energía. El guerrero, con el dolor y la rabia marcados en su rostro, se negó a rendirse y gritó a sus hombres: «¡Peleen hasta el último hombre!». Sus leales respondieron con un sí unánime, y la batalla se reanudó con una ferocidad renovada. Mientras la pelea continuaba, Hwayon yacía herida de muerte en la lluvia, su vida desvaneciéndose. Con un suspiro débil, pensó en la promesa que no pudo cumplir. «Tengo que volver, pero no puedo. Lo siento, no pude cumplirlo», murmuró. Su visión se nubló, y en sus últimos momentos, una figura majestuosa y etérea apareció ante sus ojos, desvaneciéndose en una imagen distorsionada mientras su conciencia se apagaba. A miles de kilómetros de la lluvia ensangrentada, en medio de la tormenta que azotaba el Palacio del Mar del Norte, el maestro Seol Mudok recibía la devastadora noticia. Sus enviados, incluyendo al Lord Bai Muye, habían sido aniquilados por la Alianza Shurim. La furia se apoderó de él. «Imperdonable», rugió, sintiendo cómo la traición le quemaba la sangre. «Los voy a borrar del mapa, a cada uno. Prepárense, nos vamos a las planicies centrales». El tiempo pasó y en medio de un paisaje helado, Seol Mudok encontró al líder de la Alianza Shurim, Dam Chamba, gravemente herido y al borde de la derrota. Con espadas clavadas en su espalda, Dam Chamba apenas podía creer que su fin había llegado. Pero Seol Mudok no estaba allí solo para terminar la guerra. «¿Por qué la mataste?», le preguntó con voz fría, refiriéndose a su hija, Hwayon. Dam Chamba, con una sonrisa amarga, respondió que la había considerado una traidora por asociarse con los bárbaros del norte, y que dejarla vivir habría sido un error aún mayor. La respuesta selló su destino. Seol Mudok, sin decir una palabra más, desató su poder y lo golpeó con una fuerza abrumadora. Mientras la vida se le escapaba, Dam Chamba tuvo un último recuerdo de Hwayon, una niña que había cargado sobre sus hombros. Pero incluso en la muerte, su último aliento fue de resentimiento hacia ella por su traición. Esa noche, con la caída de Dam Chamba, la sangrienta guerra de 6 años llegó a su fin. Seol Mudok, la leyenda viviente del Palacio del Mar del Norte, se había convertido en el gobernante indiscutido de las planicies centrales. Pero no había triunfo en su mirada, solo una calma gélida mientras observaba la luna en silencio. Palacio del Mar del Norte se había convertido en el gobernante indiscutido de las planicies centrales, pero no había triunfo en su mirada, solo una calma gélida mientras observaba la luna en silencio. Los días siguientes, esa quietud se mantenía. Dentro de su palacio, la única compañía de Seol Mudok era una solitaria flor, un loto del amor, la misma que una vez había adornado una mesa, símbolo de una promesa. Al verla, un grito lejano de alegría, un «ga-ga», resonó en su mente, transportándolo a un tiempo más simple. Vos lo veías concentrado en sus estudios cuando una voz dulce lo interrumpió. Era Hwayon, su amada, que entraba radiante, mostrando la misma flor, ahora florecida. «Mira esto, Gaga, el loto del amor, por fin ha florecido», le decía ella, con lágrimas de felicidad. Era la flor que, según la leyenda, solo abría sus pétalos cuando el amor era verdadero y correspondido. Hwayon no dudaba de sus sentimientos, pero había sufrido por no ver la flor abrirse antes, confirmando que su amor por él también era real. En ese momento, Seol Mudok la abrazó, el corazón lleno de una gratitud inmensa por la alegría de ella. De vuelta en el presente, Seol Mudok, aún sosteniendo la flor, prometió para sí mismo que llenaría un jardín entero con esas flores, solo para ella. Pero mientras la promesa brotaba de sus labios, un escalofrío le recorrió el cuerpo.
no importaba cuánto lo intentara, no podía olvidarla. Y en ese instante, la flor en su mano, que ya había florecido una vez, volvió a abrirse, como si desafiara la realidad. Conmocionado, Seol Mudok, entre la sorpresa y la furia, llamó a su sirviente, Muyong. «Es imposible. Quiero que encuentres a alguien que me explique qué demonios acaba de pasar. Busca en todas las planicies centrales si es necesario». Muyong, sin chistar, partió a cumplir la orden. Unos días después, el eco de esa desesperada búsqueda resonó por todo el continente. Los Manbakya, eruditos conocidos por saberlo todo, se congregaron en el Palacio del Mar del Norte, intrigados por el llamado. Mientras murmuraban entre ellos sobre el misterioso motivo de su convocatoria, una voz potente y celestial resonó por todo el lugar. «Acérquense». Estupefactos, los sabios se dirigieron al encuentro, preguntándose qué maravilla les esperaba. Lo que vieron los dejó sin aliento. Un jardín inmenso, rebosante de miles de lotos del amor, un espectáculo que nadie en vida había presenciado, un milagro que desafiaba toda lógica y leyenda. El carácter de amor, grabado en los tallos, no dejaba dudas. Eran los legendarios lotos del amor. Los eruditos no salían de su asombro. Era imposible que hubiera tantas flores tan raras en un solo lugar. Fue entonces cuando la figura imponente de Seol Mudok apareció entre los lilos floridos, preguntándoles si les gustaban las flores. Los sabios lo reconocieron de inmediato, sorprendidos de ver al mismísimo gobernante de las planicies centrales en persona, preguntándose qué hacía ahí. Seol Mudok se presentó como el dueño de aquel milagroso jardín y les explicó el dilema. Esas flores habían florecido gracias a su amor por Hwanyen y habían muerto con ella. Sin embargo, habían vuelto a revivir. ¿Cómo era eso posible? Los eruditos no podían creerlo. ¿Un loto del amor revivido? Un fenómeno extraño y lleno de misterio, eso seguro. Pero uno de ellos, el más anciano, se atrevió a plantear una posibilidad: la reencarnación. Explicó que, si el loto había vuelto a florecer, la amada del maestro del palacio, Hwanyen, debía haber reencarnado en algún lugar de este mundo. Seol Mudok sintió un escalofrío de esperanza. ¿Reencarnación? Si esto era cierto, significaba que no todo estaba perdido, que por fin había una luz al final del túnel. Había conquistado las planicies centrales, había logrado una victoria aplastante, pero todo había sido vacío sin Hwanyen. Su añoranza por ella solo había crecido con los años. Y sin ella no encontraba sentido para seguir viviendo. Con esa chispa renovada, le preguntó a los eruditos cómo podrían encontrarla rápido. El viejo sabio respondió que el loto del amor brillaría débilmente cuando los amantes estuvieran cerca. Seol Mudok recordó que el loto que Hwanyen le había dado una vez brilló. La flor siempre había guardado este secreto. Para facilitar la búsqueda, el erudito sugirió convertir la flor en una joya, algo que se pudiera llevar con facilidad. Seol Mudok aceptó, confiando la tarea a los sabios y dándoles 10 días para los preparativos. Si todo salía bien, les prometió 100 ñang de oro a cada uno. La noticia los dejó boquiabiertos. 100 ñang de oro. Era una fortuna increíble. Mientras los eruditos se retiraban, Seol Mudok los vio irse con una nueva determinación. Jamás había creído que volvería a tener esperanza, pero ahí estaba. «No voy a soltar esta esperanza. No importa dónde estés, Hwanyen. Incluso si es el mismísimo infierno, te seguiré», juró. Y así comenzó la búsqueda. 3 años y 5 meses pasaron volando. Seol Mudok, a bordo de un barco, recorrió los mares, sus ojos fijos en un mapa que ya había marcado casi por completo. «Aquí no está», pensaba. Había buscado en cada rincón de las planicies centrales, y su poder había avanzado de forma asombrosa, transformándose 2 veces, pasando del reino de la transformación al reino profundo. Solo le quedaba un lugar por revisar: Hainan. La esperanza seguía viva, pero la impaciencia crecía. A pesar de todo, la convicción de Seol Mudok era inquebrantable. Hwanyen tenía que estar en Hainan.
Sosteniendo el loto convertido en joya, su mente viajó a un tiempo distinto, a un recuerdo agridulce que aún lo atormentaba. En esa memoria, Huayen le pedía permiso para ir a una reunión con su padre, Dam Chamba, convencida de que así lograría un entendimiento, a pesar de que Seol Mudok sospechaba una trampa. Ella, con una fe ciega y un poco de ingenuidad, le rogaba que le permitiera confiar en su padre por única vez. Él, con el corazón apretado, finalmente cedió, pero no sin antes advertirle que regresara si algo no se sentía bien. Con una sonrisa radiante, Huayen le entregó un collar, un tesoro de su difunta madre, con la promesa de que, sin importar qué, siempre lo guiaría de vuelta a ella. Un juramento de amor eterno que se rompería de la forma más cruel. Ese recuerdo lo golpeó con el peso del arrepentimiento. Debía haberte detenido a toda costa, pensó Seol Mudok, mientras la realidad actual lo sacudía. El barco en el que viajaba fue sorprendido por una tormenta repentina y brutal. La lluvia caía sin piedad y olas gigantes amenazaban con destrozar la embarcación. Sus hombres luchaban por mantener todo en su lugar, pero la fuerza del mar era imparable. Cuando una ola monstruosa se abalanzó sobre ellos, Seol Mudok reaccionó al instante, usando su energía para repelerla, creando una barrera de fuerza pura. Los gritos de la tripulación, los niños asustados, lo impulsaron a seguir. El barco no aguantaría mucho más. Con una determinación fría, Seol Mudok supo que solo le quedaba una opción. Concentrando todo su poder, lanzó un ataque gélido que envolvió todo el entorno. El frío era tan intenso que el aire mismo parecía congelarse, deteniendo la embestida del mar y del enemigo oculto, al menos por un momento. Seol Mudok sabía que tenía que congelar las olas para detener el ataque. Mientras concentraba su poder en un viento gélido, algo inesperado pasó. Su collar, el que le dio Huayen, empezó a brillar con una luz potente. Una energía inmensa brotó de él, envolviéndolo en un torbellino de luz y hielo que lo dejó aturdido. Lo último que sintió fue un dolor agudo y la sensación de ser arrastrado. Cuando todo terminó, la tormenta había desaparecido. El cielo se despejó de golpe, dejando a la tripulación del barco con la boca abierta, sin entender qué había pasado. El cambio fue tan brusco que el maestro Seol Mudok apenas pudo procesarlo. Cuando volvió en sí, se encontró en un lugar oscuro y estrecho, como el interior de un carro. Se sentía desorientado, con la cabeza dándole vueltas. ¿Cómo había llegado ahí? La última vez que recordaba, estaba luchando contra la tormenta en medio del mar. Un grito desgarrador lo sacó de sus pensamientos. Al asomarse, vio un escenario caótico, personas gritando y cayendo, atacadas por unas moscas gigantes que parecían salidas de una pesadilla. Una mujer y su hija se escondían aterrorizadas, mientras dos hombres corrían desesperados a intentar salvarlas, pero las criaturas eran demasiado para ellos. Seol Mudok salió del carro, mirando a su alrededor. Estaba en un bosque que, a primera vista, le recordó a las planicies centrales. Pero las personas que veían, con su ropa y facciones extrañas, le dejaron claro que estaba muy lejos de casa. Y luego estaban esas moscas mutantes. ¿Qué diablos estaba pasando?, se preguntó, mientras sus ojos se encendían con la familiar chispa de su poder gélido, listo para enfrentar lo que sea que este nuevo mundo le arrojara. Seol Mudok, sin pensarlo dos veces, desató su técnica de la palma de hielo blanco divino. Una ráfaga gélida envolvió a las moscas mutantes, que no tuvieron oportunidad alguna. En un instante, los monstruos se hicieron pedazos de hielo y desaparecieron. Los que lo veían quedaron con la boca abierta. ¿Cómo se atreve una simple bestia a atacar a un humano solo porque creció un poco? Imperdonable, Seol Mudok soltó, con su mirada fría fijada en el lugar donde antes estaban los bichos. No iba a permitir que criaturas así amenazaran a la gente, sin importar en qué mundo estuviera. Lanzó otro ataque, esta vez una lluvia de púas de hielo que barrieron con cualquier otra plaga que se atreviera a acercarse. Esto es más que suficiente para estos bichos patéticos, pensó, con un suspiro de desdén.
La gente, por su parte, no podía creer lo que veían. «Imposible», decían algunos, mientras otros solo atinaban a temblar. Para ellos, la aparición de Seol Mudok fue un milagro. Un anciano se le acercó, haciendo una reverencia profunda. «Soy Edmund Roel, líder de la Asociación de Comerciantes Roel. Muchas gracias por salvar a nuestra asociación», dijo el hombre, en un idioma que Seol Mudok no entendía ni una palabra. El maestro del hielo frunció el ceño. «¿Qué está diciendo este tipo? Parece que me está agradeciendo», pensó. Les hizo saber que no entendía lenguas extranjeras y preguntó, con la paciencia agotándose, si alguien allí hablaba el idioma de las planicies centrales. Pero no hubo suerte. La multitud solo lo miraba con cara de confusión. Edmund, viendo la situación, gesticuló frenéticamente. Sacó un pequeño anillo y se lo ofreció a Seol Mudok, que solo lo miraba sin entender. El anciano, al ver que no lo tomaba, se lo puso él mismo en el dedo, cerró los ojos y gritó: «¡Interpretar idioma!». Una luz brillante lo envolvió. Seol Mudok lo miró con sorpresa, viendo cómo algo cambiaba en el hombre. De repente, Edmund carraspeó y, con una sonrisa radiante, le preguntó a Seol Mudok: «¿Ahora me entendés?». Seol Mudok, asombrado, se dio cuenta de que sí, ahora entendía perfectamente. «¿De repente hablas mi idioma con fluidez? ¿Es el poder de ese anillo?», preguntó el maestro del hielo. Edmund se rió con ganas. «Sí, así es. Esta es la lengua de las planicies centrales», dijo, y se presentó formalmente otra vez, agradeciéndole de nuevo. «¿Permite que te pregunte tu nombre, señor espadachín mágico?». Seol Mudok, que aún no terminaba de asimilar todo, respondió: «No sé qué es un espadachín mágico, pero mi nombre es Seol Mudok». Edmund se quedó perplejo. «¿Cómo? ¿No sabes qué es un espadachín mágico? Es alguien que usa tanto la espada como la magia, igual que vos». Seol Mudok lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Magia? ¿Qué es eso?». Esta vez, la cara de asombro de Edmund fue aún mayor. Edmund no podía creer lo que oía. Acababa de ver a este hombre lanzar hielo de la nada y ahora le preguntaba qué era la magia. Seol Mudok, impaciente, volvió a reclamarle una respuesta, con el frío de su poder brillando en sus manos y sus ojos. Asustado de que el espadachín mágico perdiera la cabeza y empezara a causar estragos, Edmund se apresuró a calmarlo y a intentar explicarle los conceptos básicos de este nuevo mundo. Pasaron las horas, y con la noche cubriendo el cielo, ambos se sentaron alrededor de una fogata. Seol Mudok asimiló que en este lugar existía algo llamado magia, aunque seguía refiriéndose a su propio mundo como las planicies centrales. Fue entonces cuando Edmund, con curiosidad, preguntó qué eran esas planicies centrales. La sorpresa fue mutua. Seol Mudok no entendía por qué Edmund no conocía un lugar tan fundamental, y Edmund se dio cuenta de que el hombre frente a él no sabía dónde estaba parado. La discusión escaló. Edmund intentó explicarle que no estaban en las planicies centrales, sino en un bosque cerca de Varjan, la capital del reino Drake. Seol Mudok, terco, lo acusó de senil, porque nunca había escuchado que las planicies centrales tuvieran otro nombre. Ofendido por la acusación, Edmund, que solo tenía 50 años y no sentía un ápice de vejez en su cabeza, decidió que lo mejor era tener un testigo imparcial. Llamó a un joven que los observaba desde la distancia, un chico llamado Leo. Seol Mudok, aún sin entender el idioma local, le hizo la misma pregunta a Leo, si estaban en las planicies centrales o en Drake. Cuando el chico no pudo responder, Edmund aclaró que Leo no podía entenderlo. Sacó un anillo y se lo ofreció a Seol Mudok, explicándole que era un artefacto mágico traductor. A pesar de que le parecía un derroche dárselo a alguien tan extraño, y solo por no querer que lo siguieran llamando senil, Edmund se lo entregó. Seol Mudok se puso el anillo y, como le indicaron, gritó: «¡Interpretar idioma!». En un instante, un aura mágica lo envolvió y de repente pudo entender todo. Edmund y los otros comerciantes se alegraron al ver que la barrera del idioma por fin estaba rota. Seol Mudok, ahora capaz de comunicarse, volvió a preguntarle a Leo: «¿Estamos en las planicies centrales o en Drake?».
El joven esta vez pudo responder con claridad, aunque con una pregunta. ¿Qué son las planicies centrales? Y luego añadió, esto es un bosque en el camino a Barhan, la capital del reino Drake. Seol Mudok se llevó las manos a la cabeza, la frustración creciendo. ¿Qué dijiste? ¿Vos también te pusiste senil? ¿Vos también te pusiste senil?, preguntó Seol Mudok, sin poder creer que el joven Leo le dijera lo mismo que el viejo Edmund. El líder de la asociación de comerciantes negó con vehemencia, ofreciendo traer a todos sus hombres para que confirmaran la verdad. Al observar la desesperación de Edmund, Seol Mudok entendió que no estaban mintiendo. La realidad finalmente lo golpeó. Entonces, ¿esto no son las planicies centrales? Empezó a recordar. Si lo pienso bien, estuve peleando con una tormenta en el barco y al abrir los ojos ya estaba en un carro. La idea de la teletransportación, aunque increíble, empezaba a tomar forma en su cabeza. ¿Pude haberme teletransportado?, se preguntó, sintiendo un escalofrío. La confirmación, aunque amarga, era inevitable. Sí, se había movido a través del espacio. Y este era el reino Drake, no su hogar. De repente, una extraña sensación lo recorrió, un pulso de energía diferente en su dantián. Era algo que nunca había experimentado. Edmund, viendo la sorpresa en su cara, le preguntó, ¿ahora me crees? Seol Mudok apenas lo escuchó, concentrado en esa energía desconocida. Algo no andaba bien, o quizás sí. Impulsado por la necesidad de entender, se levantó de golpe, dejando atrás a los comerciantes y se adentró en el bosque. Al liberar su poder gélido, la diferencia fue asombrosa. La energía pura de este lugar era inmensamente más potente. Para su asombro, la cantidad de chi acumulado en su dantián se había duplicado. Era un poder inmenso, pero su mente no se desviaba de su verdadero objetivo. ¿Cómo llegué acá, lejos de las planicies centrales? Tengo que encontrar a Hueyon lo antes posible, se dijo. Miró el collar que Hueyon le había entregado. Recordó sus palabras. Este collar tiene el poder de regresar a la persona que lo dio. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Si el collar lo había traído hasta acá, era una señal. Si me envió a buscarla, ella debe estar acá, pensó, y se lanzó a la oscuridad del bosque con una renovada determinación. Mientras tanto, bajo el cielo estrellado, Edmund y Leo se quedaron junto a la fogata, perplejos por la repentina partida del espadachín. ¿Qué fue eso? ¿A dónde fue el espadachín mágico?, preguntó Leo. Edmund, con una expresión de desconcierto, solo pudo responder: «¿Quién sabe? Es completamente impredecible». Seol Mudok, quien había desaparecido por un momento, regresó a donde estaban los comerciantes. Con una sonrisa en la cara que a Edmund le pareció algo rara, les preguntó si era verdad que estaban en el reino Drake, como había dicho el muchacho. Edmund confirmó que sí, y que si seguían un poco más, llegarían a Barhan, la capital. ¿Barhan? ¿Dónde queda? ¿Eso?, preguntó Seol Mudok, haciendo que Leo se riera. El joven pensó que el espadachín mágico se había pasado la vida entrenando en las montañas y no conocía nada del mundo. Y no estaba tan equivocado. Seol Mudok se hizo el inocente, aceptando el comentario de Leo y agregando que por eso mismo no sabía nada. En su mente se dio cuenta de que este chico podría ser una buena fuente de información. Mientras notaba los ojos de distintos colores de la gente que confirmaban que estaba en una tierra de bárbaros de Occidente de los que solo había escuchado historias, Leo, emocionado, se ofreció a enseñarle un par de cosas. Seol Mudok aceptó sin dudar. «Me llamo Luffy, ¿y vos, señor espadachín mágico?», le preguntó Leo mientras lo invitaba a seguirlo. Edmund, por su parte, seguía extrañado por la actitud amigable y, a su juicio, impredecible de Seol Mudok. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Seol Mudok empezó a aprender de Luffy sobre este nuevo mundo. No era solo una tierra extranjera, era un planeta completamente distinto al suyo. El mapa que veía no se parecía en nada a las planicies centrales, y la escritura era diferente. Descubrió que aquí existían otras razas como elfos, enanos y hombres bestia,
y que las criaturas más fuertes eran los dragones. También le contaron de algo llamado magia de teletransporte y círculos mágicos, que permitían viajar instantáneamente si eras un mago del quinto círculo o superior. Inexplicables hechicería, pensó Seol Mudok, fascinado. Seol Mudok se maravillaba con la idea de cuántas cosas increíbles más podría ocultar este mundo. Entonces, algo en el cielo llamó su atención. Levantó la vista y vio, para su sorpresa, 3 lunas. La visión era innegable. Este lugar era completamente diferente a todo lo que había conocido en las planicies centrales. Una sonrisa, que rozaba lo maníaco, se dibujó en su rostro mientras tocaba el collar que Hwayon le había dado. «¿Hwayon, realmente me trajiste vos acá?», se preguntó, con la esperanza de que su amada lo hubiera guiado hasta este insólito lugar. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito desesperado. «¡Sabina, no lo hagas!». Seol Mudok escuchó el ruido y se puso en alerta. Un hombre gritaba y Seol Mudok, con los ojos bien abiertos, preguntó: «¿Qué es ese ruido? ¡Viene de por allá!». Corriendo hacia el origen del grito, encontró una escena tensa. Una joven, Sabina, sostenía un cuchillo y a un niño pequeño visiblemente alterada. «¿Qué quieren decir con no? ¡No se acerquen o los mato a todos!», gritó, mientras 2 hombres le suplicaban: «Sabina, por favor, no hagamos esto, ¿querés?». Pero Sabina ya no escuchaba razones. «Charles, ¿crees que soy una tonta?», le gritó a uno de ellos. «Los curanderos en la capital son casi imposibles de encontrar y, si aparece uno, saldría una fortuna. No hay esperanzas». Con lágrimas en los ojos, reveló la verdad. Tanto ella como la pequeña Annie tenían el huevo de un bicho asesino alojado cerca de sus corazones. Podría eclosionar en cualquier momento, convirtiéndose en una larva y arrancándoles la vida. «Es mejor que me muera antes de que eso pase», exclamó, levantando el cuchillo con la intención de acabar con todo. Seol Mudok, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. «Esperen», dijo con una calma que desarmó la tensión. «Entiendo la situación. Vos, soltá ese cuchillo. Yo me encargo de curarlas». Sabina, sorprendida por su aparición repentina, lo miró con desconfianza. ¿Quién era ese hombre y de dónde había salido? Uno de los hombres, el anciano Edmund Roel, se animó a preguntar si Seol Mudok conocía la magia de curación. El espadachín mágico negó con la cabeza. «No conozco magia, pero tengo algunas técnicas de curación de mi tierra», explicó. «Ahora, por favor, todos cálmense y retrocedan un poco. El tratamiento debe empezar pronto». Los demás, aliviados, obedecieron sin chistar. Seol Mudok se acercó a Sabina y Annie, que seguían nerviosas. «No hay necesidad de estar tan tensas, no va a tardar mucho», les dijo. «Cierren los ojos y relájense». Apenas empezó a trabajar, un escalofrío les recorrió el cuerpo, una punzada de dolor y náuseas. Seol Mudok lo sintió también. «El huevo del bicho está cerca de sus corazones, ¿verdad?», preguntó. Y con una mano sobre el pecho de cada una, localizó el punto exacto. «Lo encontré». Por suerte, el huevo aún no había eclosionado. «Ahora solo necesito controlar mi energía y quemar el huevo sin dañar el corazón», pensó Seol Mudok. Una luz intensa y azulada envolvió sus manos mientras canalizaba su ki. La energía penetró en los cuerpos de las chicas, una sensación que les provocó jadeos de dolor. Con cada pulso de energía, el huevo se consumía. Después de unos segundos que parecieron eternos, la luz se desvaneció. Las 2, agotadas y pálidas, se quedaron sin aliento, pero el peligro había pasado. Seol Mudok, con un tono calmado, les aseguró que ya todo estaba hecho, que había destruido por completo los huevos de esos bichos y que podían estar tranquilos. Preguntaron si de verdad era posible, si las niñas estaban a salvo, y él respondió con absoluta certeza que sí, que no habría ninguna secuela. La tensión se liberó en un instante. Los aldeanos, llenos de alivio y gratitud, agradecieron al señor espadachín mágico por ser su salvador y se inclinaron profundamente. Cuando la euforia disminuyó y los aldeanos se fueron a descansar, Seol Mudok se sentó bajo un árbol, dejando escapar un largo suspiro.
había sido un día intenso. Mientras miraba el collar que Huayón le había dado, su rostro se tiñó de melancolía. «Hoy te extraño más que nunca», pensó, deseando con todo su ser que pudieran reencontrarse pronto. Al día siguiente, bajo un sol abrasador, Seol Mudok se unió a los aldeanos en su viaje, probablemente hacia la ciudad que se veía a lo lejos. El calor era sofocante y todos se esforzaban por seguir adelante. Un niño con una sonrisa amable se acercó a Seol Mudok y le ofreció un poco de agua. Él la aceptó agradecido, pero al probarla notó que estaba tibia. Una idea cruzó por su mente. Si liberaba un poco de su energía gélida. Un sonido extraño emanó de la botella. El niño, sorprendido, se sobresaltó cuando la botella se volvió helada al tacto. «¿Pero qué? ¡Está congelada!», exclamó, con los ojos bien abiertos. Seol Mudok le sonrió y le dijo: «Anda, probá». El niño tomó un gran trago. Su cara se iluminó. «¡Hielo!», gritó. Luego, con una sonrisa deslumbrante: «¡Está deliciosa! ¡Qué refrescante!». Al ver la alegría del niño, no pudo evitar sentirse un poco satisfecho. Entonces el pequeño, con más entusiasmo, le pidió: «Señor espadachín mágico, ¿podrías congelar mi botella también?». Seol Mudok, con una pequeña risa, aceptó de buena gana. El chico lo había ayudado de alguna forma al principio, y esto era lo mínimo que podía hacer. En un instante, con un leve brillo de energía, la segunda botella también se cubrió de hielo. El niño dio un salto de pura felicidad, agarrando su botella helada como si fuera el tesoro más grande del mundo. La alegría del niño con su botella helada fue contagiosa. Rápidamente, otros aldeanos, especialmente los más jóvenes, empezaron a acercarse a Seol Mudok, ofreciéndole sus propias cantimploras con la esperanza de probar esa maravilla. Para Seol Mudok, que había congelado el agua con la misma facilidad con la que otros respiraban, no era algo difícil, pero pensó que conceder la petición a unos cuantos podía abrir la puerta a muchas más. Justo en ese momento, Edmund, el líder de los comerciantes, se acercó, intrigado por el alboroto. El niño del agua helada se apresuró a explicarle que el señor espadachín mágico le había dado agua con hielo. Edmund no salía de su asombro. ¿Agua con hielo? Entonces, el aldeano que había pedido el segundo sorbo, con una expresión de pura euforia, le preguntó a Seol Mudok cómo había logrado crear ese hielo. Seol Mudok, algo desconcertado por tanta emoción, no entendía qué era lo que pasaba. El hombre saboreó el agua con una expresión que pasó de la sorpresa al éxtasis. «Esto es sencillamente perfecto», exclamó, asegurando que jamás había probado algo igual en todo el continente. Seol Mudok apenas pudo articular un «¿El hielo tiene sabor?», mientras el aldeano seguía elogiándolo. El hombre le explicó que la magia común para crear hielo dejaba impurezas que alteraban el gusto. El hielo de Seol Mudok, en cambio, era de una pureza incomparable, de ahí su sabor excepcional. Seol Mudok entonces entendió la euforia. La gente de este mundo nunca había probado hielo de verdad puro. Con una sonrisa y sintiéndose un poco apenado por ellos, decidió hacer más hielo para todos. Pero antes de que pudiera hacerlo, el aldeano se le acercó de nuevo, con una mirada pícara. «Señor espadachín». «¡Mágico! Tengo una propuesta para vos», dijo, señalando con entusiasmo. Unos días después, la caravana finalmente llegó a una bulliciosa ciudad, llena de gente y actividad. Carretas pasaban, comerciantes gritaban sus ofertas, y la vida bullía por todas partes. La escena cambia un poco y Seol Mudok ya estaba en plena faena, usando su energía gélida para llenar baldes y baldes de agua que al instante se convertían en bloques de hielo. Los aldeanos, ahora sus socios en este nuevo emprendimiento, lo observaban con admiración y aplaudían cada vez que veían el resultado perfecto de su trabajo. Era un espectáculo de magia fría que, para ellos, era algo excepcional. No pasó mucho tiempo antes de que Edmund Roel, el líder de la asociación, se acercara a Seol Mudok visiblemente nervioso, pero con una chispa de esperanza en los ojos. Le propuso un trato: usar el hielo de Seol Mudok para revivir su asociación de comerciantes. Seol Mudok, ya avispado y conociendo el valor de su producto en este mundo, vio la oportunidad.
Se dio cuenta de que Edmund no solo estaba agradecido, sino que había visto el potencial de su habilidad para crear un mercado exclusivo, muy superior al hielo que hacían los magos comunes. Sin rodeos, Seol Mudok propuso: 70 para mí, 30 para vos. Edmund se sorprendió, pero sabía que ese hielo se vendería como pan caliente. Aún así, intentó negociar, explicando los costos de transporte, los trabajadores y hasta los magos necesarios para evitar que el hielo se derritiera. Seol Mudok escuchó con atención y, demostrando su flexibilidad, accedió a un 60-40. Un trato justo, pensó, y cerraron el acuerdo con un apretón de manos. Seol Mudok había aceptado el negocio principalmente para aprender más sobre este mundo, pero el éxito superó todas sus expectativas. El hielo era una sensación. La demanda era tan grande que un día un mensajero llegó agitado, irrumpiendo en el lugar donde estaban Seol Mudok y Edmund con una noticia que no podía esperar. Una multitud se había formado afuera, una verdadera estampida de gente que quería comprar el caramelo de hielo, como ya lo llamaban. No solo los locales, sino incluso comerciantes de otras ciudades venían a buscarlo y querían hacer negocios con la Asociación Roel. Edmund intentó poner orden, pidiendo que hicieran fila, pero la gente estaba demasiado emocionada para escucharlo. Fue entonces que Seol Mudok decidió intervenir. Con una voz que resonó no solo en los oídos, sino en la mente de todos los presentes, mandó: «¡Todos, cállense!». El bullicio cesó al instante. La gente se quedó helada, preguntándose de dónde venía esa voz que sentían en sus cabezas. Seol Mudok dio un paso al frente y con total calma les dijo: «Por favor, mantengan el silencio en la tienda». Su autoridad era innegable y el orden volvió, al menos por ahora. Seol Mudok no se quedó solo en la advertencia. Con voz firme, les dijo que si volvían a hacer ruido, serían expulsados sin excepciones. La gente, visiblemente asustada, solo pudo asentir sumisamente. Edmund Roel aprovechó para aclarar que la Asociación de Comerciantes solo vendía al por mayor. Si alguien venía por una pequeña cantidad, lo sentía mucho, pero no era posible, al menos por ahora. Algunos clientes se quejaron diciendo que habían viajado mucho, pero Seol Mudok con solo una mirada los hizo callar. Varios de ellos, viendo que su viaje había sido en vano, se dieron media vuelta y se fueron. Edmund, satisfecho, despidió a los que se retiraban y pidió a los demás que hicieran fila. Entre los que quedaron había caras importantes, representantes de la prestigiosa Asociación de Comerciantes Meiji, una de las 10 más grandes del continente, el mayordomo del conde Slave y miembros de la familia Arista. Edmund no podía creer su suerte. Sabía que harían dinero, pero nunca imaginó tanto éxito, y todo gracias a Seol Mudok. La asociación aún no se recuperaba del todo, pero con el señor espadachín mágico a su lado, tenían una oportunidad de oro. Viendo que el momento de mayor agite ya había pasado, Edmund le sugirió a Seol Mudok que se tomara un descanso, asegurándole que él se encargaría del resto. Seol Mudok aceptó, lo felicitó y se retiró a su habitación. Mientras Seol Mudok se iba, Edmund Roel se quedó pensando en las verdaderas razones detrás de su afán por revivir la asociación. Recordaba el día en que su familia fue aniquilada injustamente, un pasado oscuro que lo perseguía. Juró que usaría a la Asociación Roel para vengarse de los Icarus, la Asociación Akasa, que habían sido los responsables. Hasta que no lograra su cometido, no pensaba rendirse. Por eso, era vital que Seol Mudok siguiera a su lado. Por su parte, Seol Mudok se dejó caer rendido en la cama. El negocio iba viento en popa y el dinero no paraba de entrar. Pero eso no era lo que le importaba. El cansancio lo invadía, pero en su mente, la búsqueda de Hweyon seguía siendo la prioridad. Sabía que pronto tendría que empezar a reunir información sobre ella. En ese momento, un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Sabina. «Ah, ¿ya es hora de la merienda?», dijo Seol Mudok con una sonrisa, invitándola a pasar. Sabina entró con una gran sonrisa, llevando en sus manos una enorme ración de lo que Seol Mudok había apodado helado, su nueva merienda favorita.
Era un postre que mezclaba hielo y frutas, una creación accidental de Sabina que lo había conquistado. Seol Mudok le agradeció y le dijo que lo disfrutaría. Sabina solo sonrió, contenta de que le gustara. Seol Mudok lo probó y un escalofrío dulce recorrió su cuerpo. Era un sabor frío, dulce y delicioso que jamás había imaginado en el Mar del Norte. Ahora entendía perfectamente por qué la Asociación de Comerciantes Roel estaba prosperando tanto con ese helado. Pero la felicidad duró poco. Al terminar su ración, Seol Mudok se dio cuenta de que un solo tazón no era suficiente. Con un gruñido, se levantó, resignado a ir él mismo por más, ya que todos estaban ocupados. Mientras tanto, en el mostrador, Sabina intentaba mantener el orden. La multitud ruidosa se había convertido en un problema, especialmente un grupo de nobles arrogantes que se negaban a hacer fila. Se rieron de ella y la desafiaron, exigiendo el helado de inmediato. «¿Cómo te atreves a darnos órdenes a nosotros, los nobles?», le espetó uno de ellos, mientras sus compañeros se mofaban. Seol Mudok, al escuchar el alboroto, se preguntó quiénes eran esos tipos. Los nobles siguieron con su prepotencia, diciéndole a Sabina que no tenía idea de con quiénes estaba hablando y que mejor les trajera el helado sin más. Habían oído el rumor y venían a probarlo, pero si no les gustaba, se las vería con ellos. Pero Sabina no se dejó intimidar. Con la frente en alto, les recordó que la Asociación Roel no vendía helado a nadie que se saltara la fila. Esto enfureció aún más a los nobles. ¿Nos estás diciendo a nosotros, los nobles, que hagamos fila como si fuéramos plebeyos?, gritó uno visiblemente irritado. Seol Mudok observaba la escena. El noble seguía con sus quejas, diciendo que ya era bastante molesto estar en el mismo lugar que los plebeyos y que Sabina debía querer morirse. Pero ella no retrocedía. «No sirvo el helado a los nobles primero solo por ser nobles, estoy simplemente declarando las reglas», afirmó con seguridad, pensando que, si las cosas se ponían feas, el señor espadachín mágico, Seol Mudok, la salvaría. Furioso, el noble llamado Samuel desenvainó su espada, gritándole a Sabina si de verdad quería morir. Estaba a punto de atacarla, pero otro noble, más imponente y con una mirada penetrante, lo detuvo con un toque en el hombro. «Samuel, no actúes precipitadamente», le dijo. «¿Quieres rebajar nuestra dignidad?». Samuel, asustado, se disculpó. Sabina, aunque asustada, se mantuvo firme. El noble que había intervenido se deslizó hacia ella, su mirada fría como el hielo. «Vinimos a probar este helado», dijo, con una voz que parecía congelar el aire. «No me gusta esperar, así que date prisa y tráelo». Sabina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si su corazón se estuviera congelando bajo esa mirada. Pero justo cuando la tensión estaba al máximo, Edmund Roel se metió en medio de la situación. Con pasos firmes, les recordó a todos que la Asociación de Comerciantes Roel no les vendía helado a los que se saltaban la fila. El noble imponente, sorprendentemente, bajó la guardia por un momento y se disculpó, pero Edmund no se quedó ahí. Con una mirada penetrante, le preguntó al noble si sabía quién era el duque Icarus. La pregunta resonó entre la multitud y, para sorpresa de todos, el noble imponente, ahora con el semblante alterado, le preguntó a Edmund cómo conocía a su padre. Así se reveló la verdadera identidad del noble. Era nada menos que el hijo del duque Icarus, el líder de la asociación Akasa, los responsables de la aniquilación de la familia de Edmund. De repente, la furia de Edmund, contenida por años, estalló. Con una sonrisa siniestra que heló la sangre de los presentes, dijo que el noble era uno de los últimos vestigios de la Asociación Roel. En ese momento, uno de los guardias del noble, alterado por la provocación de Edmund, sacó su espada. «Por el crimen de insultar a un noble, vas a pagar con tu vida», sentenció, lanzando un ataque directo contra Edmund. Edmund, sin poder reaccionar a tiempo, fue herido y cayó al suelo, la venganza que tanto anhelaba pareciendo más lejana que nunca. «No puedo vengar a mi familia. ¡Qué frustración!», pensó, mientras su cuerpo se desplomaba. Pero antes de que el golpe fuera fatal, un destello de hielo y una figura familiar apareció en el campo de batalla. Era Seol Mudok.
En un movimiento rápido, bloqueó el ataque del noble con su propia espada, salvando a Edmund. El atacante, furioso y humillado, le gritó a Seol Mudok que tenía ganas de morir. Pero Seol Mudok, con un suspiro de fastidio, se quejó de que esto tenía que pasar justo cuando él venía por otro helado. El noble imponente, que observaba la escena, miró a Seol Mudok con desprecio y le dijo que él y sus amigos eran unos jóvenes sin modales. Seol Mudok, con una mirada desafiante, le respondió que les iba a dar una lección sobre modales. La calma se había roto y una nueva confrontación era inminente. Apenas terminó de hablar, el hijo del duque Icarus se lanzó al ataque, con los ojos brillando de una energía violeta y la espada en alto, dispuesto a acabar con Seol Mudok. Pero el maestro esquivaba cada golpe sin el menor esfuerzo, casi con aburrimiento, como si la lucha fuera un mero juego de niños. Con una sonrisa apenas perceptible, Seol Mudok se burló de su agresor, diciéndole que, a pesar de su impresionante talento para su edad, su espada no lo alcanzaría. Él sería quien, por hoy, le enseñaría lo que son los modales. El noble, sintiéndose ultrajado, no podía creer la insolencia de Seol Mudok. Queriendo probar un punto, Seol Mudok se puso serio y, recordando las lecciones de su antiguo hogar, las planicies centrales, donde la verdad del poder residía en el ki sin forma, desató una potente ráfaga de energía helada que impactó de lleno en el hijo de Icarus, lanzándolo por los aires y dejándolo herido y sin aire. Todos los presentes, incluido Edmund Roel y Leo, se quedaron en shock. Los guardias, al ver a su noble herido, corrieron a defenderlo, advirtiendo a Seol Mudok que no se acercara más. Pero el maestro, con una sonrisa fría, simplemente se acercó al noble que a duras penas intentaba levantarse. Y, con un movimiento casual, lo derribó de nuevo. ¡Qué espectáculo más divertido!, pensó Seol Mudok mientras su energía se preparaba para un segundo golpe. Le advirtió que verían cuánto podía aguantar. Y con un impacto brutal, una fuerza gélida destrozó la mano del noble, dejándolo gravemente herido y fuera de combate. El noble, Justin, apenas podía articular un quejido, mientras sus guardias se acercaban preocupados por su mano destrozada. Seol Mudok lo observó con calma, pensando para sí que el tipo era más débil de lo que parecía. Evaluó la situación. No podía simplemente matarlo, en un mundo que aún no entendía del todo. Así que se dio media vuelta para irse, dando por terminado el asunto. Pero Justin, el hijo del duque Icarus, no iba a dejarlo así. Con la poca dignidad que le quedaba, empezó a gritar, exigiendo saber quién era Seol Mudok y cómo se atrevía a tratarlo de esa manera, recordándole su noble linaje. Seol Mudok se detuvo. Este muchacho, en vez de reflexionar, solo mostraba más rabia. Por un instante, la idea de acabar con él cruzó su mente, pero rápidamente la descartó. No quería ser como ellos. En ese momento, sus ojos se posaron en un simple palo de madera. «Ese es perfecto», pensó. Con una sonrisa en la cara y telequinesis, levantó el garrote. Justin y sus guardias se quedaron boquiabiertos, preguntándose si estaban frente a un espadachín mágico. Seol Mudok tomó el palo, lo cubrió con una energía gélida, un ki de espada, y la intensificó hasta crear una esfera brillante a su alrededor. Justin, ahora sí, se asustó de verdad, gritando desesperado que no se acercara. Pero Seol Mudok no lo escuchó. Con esa misma sonrisa escalofriante, se acercó al noble tembloroso. «Para escoria como vos, un buen garrotazo es la mejor medicina», les dijo, y empezó a darle una paliza al hijo del duque Icarus con el palo imbuido de hielo, una y otra vez, hasta que la noche cayó sobre el pueblo, y el silencio reemplazó los gritos. Justin y sus guardias, maltrechos y temblando, solo pudieron rogar que parara, pidiendo perdón sin cesar. «Nos equivocamos, por favor detente», suplicaban, mientras Seol Mudok golpeaba el suelo con el palo para hacer más énfasis en sus palabras. «No los escucho», les respondió, con una sonrisa fría. Aunque Justin seguía guardando rencor y jurando venganza en su mente, la paliza fue tan contundente que no tuvo más remedio que disculparse de verdad.
Finalmente, Seol Mudok, convencido de que les había dado una lección inolvidable, les soltó la advertencia final. Ya saben, la mejor medicina es una buena paliza. Tengan cuidado de ahora en adelante. ¿Me escucharon? Edmund, con lágrimas de alivio, agradeció profundamente al señor espadachín mágico, mientras Seol Mudok se retiraba con el palo sobre su hombro, dejando claro que nadie se metía con él ni con sus amigos sin consecuencias. Mientras tanto, en otra parte del reino, en un imponente palacio de día, se llevaba a cabo una reunión importante. Sentados alrededor de una gran mesa, el rey Tomiloba III y varios nobles de alto rango discutían asuntos de estado. El conde Slave informó que el reino Serbia había recuperado la región de Barden y que el reino Heisen estaba intentando expandirse más allá del desierto de Sahara, una zona peligrosa por los monstruos. El duque Sergio von Icarus preguntó si Heisen tenía alguna medida especial para esa expansión, a lo que el conde Slave respondió con una revelación que sorprendió a todos. Sospechaban que Ainos se había naturalizado allí. Los nobles no podían creerlo. ¿Te referís a Ainos, uno de los 10 maestros de la espada del continente?, preguntó el barón Arista. Era sabido que Ainos rechazaba cualquier cantidad de dinero y prefería vagar sin pertenecer a ninguna facción. Entonces, ¿por qué estaría en Heisen? Si no es por plata, ¿se habrá enamorado de alguien?, sugirió uno de los nobles. Y el conde Slave confirmó que esa parecía ser la razón. La curiosidad y la sorpresa llenaron la sala. ¿De quién?, inquirió otro, a lo que el conde Slave reveló que la afortunada era alguien que todos conocen bastante bien, la hermana menor del actual rey Legyert II de Heisen, la princesa Dafrin. El duque Icarus se burló, sugiriendo que el rey de Heisen había entregado a su preciada hermana. Pero más allá de la burla, la implicación era seria. El reino Heisen ahora contaba con 2 maestros de la espada, lo que significaba una fuerza militar considerable para expandir su territorio, un objetivo que venían persiguiendo desde el reinado de Legyert I. El conde Slave desplegó un mapa, señalando los movimientos estratégicos. Heisen expandiéndose al este, Serbia al sur, y el imperio Yaguara también buscando expandir sus tierras. Con la tensión en el aire, el conde preguntó a la sala: ¿qué hacemos? Por favor, den sus opiniones. La situación en el continente se volvía cada vez más compleja y peligrosa. Para algunos consejeros, la única solución era expandir sus propias fronteras, aunque no tuvieran tierras adecuadas. Cuando se sugirió cruzar las gélidas montañas Lázar hacia el norte, la sorpresa fue general. Era un lugar temido, cubierto de hielo y considerado inútil para cualquier esfuerzo. Aún así, sin más opciones, la idea empezó a tomar forma, y se decidió enviar a alguien para explorar la expansión territorial en esa dirección. Con esto, el rey Tomiloba III dio por terminada la reunión, pero la incertidumbre se sentía en el aire. Mientras tanto, Justin, el hijo del duque Icarus, observaba a los nobles retirarse, y le quedó claro que el rey y el conde estaban ocultando algo importante. Más tarde, en una habitación más privada, el rey Tomiloba III estaba reunido con su ayudante, Cotton. El rey le preguntó a Cotton si había cometido algún error, a lo que él negó. Tomiloba III entonces dedujo que el duque Icarus estaba haciendo de las suyas de nuevo, usando la expansión al norte como una excusa para deshacerse de sus oponentes, tal como lo venía haciendo hace 10 años. Cotton se disculpó por sus propias fallas, pero el rey lo tranquilizó, afirmando que era el único de sus hombres en quien confiaba. Cambiando de tema de repente, el rey le preguntó a Cotton si había escuchado rumores sobre un nuevo tipo de hielo que se vendía en la capital. Cotton le explicó que se refería al helado de la compañía de comercio Roel, un dulce de hielo que se había vuelto muy popular por su sabor único. Intrigado, el rey preguntó sobre el horario de la compañía. Al enterarse de que trabajaban hasta tarde, le propuso a Cotton hacer una salida secreta pronto para probarlo. El rey sonrió, y Cotton, complacido, le dijo que era su deber conocer sus deseos. Con los ojos brillando, el rey quiso saber cuándo se podría organizar esa salida. Esa misma noche, las calles de la capital estaban tranquilas bajo el cielo estrellado.
Seol Mudok disfrutaba de su propio helado cuando de repente un grupo de niños apareció, llenos de energía y gritando, «¡Por favor, enséñanos magia!». Seol Mudok los miró sorprendido. Sabina, la primera en hablar, se disculpó por la interrupción y admitió que la magia no era para cualquiera. Pero otra de las niñas, con voz decidida, insistió en que debían aprender magia a toda costa, para proteger a la compañía de comercio si volvía a estar en peligro como la última vez. Prometió entrenar duro. Seol Mudok, aunque conmovido por su determinación, les recordó: «Chicos, está bueno que se tomen esto con tanta seriedad, pero como ya les dije antes, yo no soy un mago, lo que yo uso es…». Antes de que pudiera terminar, uno de los niños lo interrumpió con entusiasmo. «¿No es algún tipo de artes marciales? Nos contaste sobre eso antes, me acuerdo». Seol Mudok sonrió y confirmó: «Sí, lo recordaste bien». Seol Mudok les explicó que lo que usaba no era magia, sino artes marciales, y para ser exactos, se llamaba la palma divina de hielo blanco. Con una demostración de su poder gélido, los niños lo rodearon, fascinados. Sabina, con esa chispa que la caracterizaba, le preguntó si, ya que no sabía magia, podría enseñarles artes marciales en su lugar. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera procesarlo, los otros niños se sumaron al entusiasmo, pidiéndole entre risas y súplicas que les enseñara. Al ver esos ojos llenos de determinación, esa misma resolución que él tuvo de niño para alcanzar sus metas, Seol Mudok no pudo evitar recordar su propia infancia. Y claro, la de su maestro, que debió pasarla bastante mal con él. Aunque su prioridad era encontrar a Hua-Yen y sentía que tomar estudiantes ahora era una distracción, no podía ignorar la pureza en los corazones de esos chicos que solo querían proteger lo que era suyo. Les dijo que lo pensaría, que volvieran mañana a la misma hora y les daría una respuesta. Los niños, claro, lo tomaron como un sí rotundo y se fueron saltando de alegría, emocionados con la idea de convertirse en maestros de artes marciales. Seol Mudok, con un suspiro de resignación y un golpe suave en la pared, solo pudo decirles que durmieran bien. Tendría que ver cómo manejaba este nuevo rol que le había caído del cielo. Mientras se asomaba por la ventana, pensando en lo rápido que los niños habían puesto su mundo patas arriba, un sonido metálico interrumpió la noche. Clan, clang. ¿Choque de metales a esta hora? Algo no andaba bien. Claramente no había tiempo para descansar. En otro lugar, en la oscuridad del bosque, el sonido de las espadas resonaba. Un par de guardias malheridos apenas podían mantenerse en pie. Uno de ellos, jadeando, se preguntaba si lograría resistir hasta que llegaran los refuerzos. ¿Una emboscada? ¿Y todo por salir a comer un helado? De repente, una figura misteriosa lanzó un potente estallido de fuego, sumiendo la escena en un caos incandescente. El grito de dolor de un guardia se ahogó entre las explosiones. Cotton, el leal ayudante del rey Tomiloba III, fue alcanzado por la onda expansiva. Cuando la mano del maestro Seol Mudok apareció, el poder gélido que emanaba no solo contuvo la explosión de fuego, sino que la hizo retroceder con una fuerza brutal. Los atacantes se quedaron pasmados. Ni el rey Tomiloba ni Cotton podían creer lo que veían. En medio de la oscuridad del bosque, una figura de cabello blanco y ojos brillantes se reveló. El líder de los asaltantes, un hombre de aspecto rudo, gritó desconcertado: «¿Quién sos vos?». Seol Mudok, con una sonrisa que denotaba más diversión que maldad, respondió con un tono despreocupado: «Ah, parece que me descubrieron». Estaba observando desde las ramas de un árbol cercano y ahora bajaba con una velocidad imposible de seguir para la mayoría. «Hace rato que quería ver la luna en paz», agregó, mientras con un movimiento rapidísimo dejaba al líder de los asaltantes aturdido. «Pero hicieron tanto ruido que no me quedó otra que venir». Se le acercó con esa misma sonrisa y le soltó una frase que solo él entendería en ese contexto: «Terminemos esto antes de que se me derrita el helado». El líder de los asaltantes no salía de su asombro. «No pude seguir sus movimientos. Este tipo no es normal», pensó. Mientras el resto de los bandidos aprovechaban la confusión para reafirmar su objetivo.
Tenemos que matar al rey y salir de acá rápido, antes de que esto se complique. Seol Mudok solo sonreía. «Ojo, así que esa es su idea», dijo, mientras el líder le ordenaba a sus hombres que fueran a matar a Tomiloba, prometiendo encargarse él de Seol Mudok. Pero el maestro del hielo no era alguien fácil de detener. Con su palma divina de hielo blanco, conjuró una espada de puro hielo. «No esperaba encontrarme un espadachín de tu nivel acá», dijo Seol Mudok, con un brillo en los ojos. «Es justo que te dé batalla. Me recuerda a los desafíos que solía tener en el Palacio del Mar del Norte con guerreros como Zulin. No sabemos quién es este Zulin, pero Seol Mudok parecía estar disfrutando el momento. Ahora, Beni lo desafió, mientras el líder, con la cara descompuesta por la rabia, arremetía contra él. La batalla se encendió, chispas de hielo y furia chocando en el aire. «¿Cómo me gusta esto?», pensó Seol Mudok, intensificando su aura gélida. «Sí, saca todo lo que tenés». Los golpes volaban, uno tras otro, en un enfrentamiento que prometía extenderse. Los dos espadachines se movían como relámpagos, sus armas chocando con una furia helada. Seol Mudok disfrutaba cada estocada, cada roce, mientras el líder de los asaltantes gruñía de frustración, apenas logrando seguirle el ritmo. El duelo era un torbellino de ataques y defensas, una danza mortal que solo Seol Mudok parecía saborear de verdad. Pero de repente, en medio de la lluvia incesante, Seol Mudok se detuvo, su espada de hielo bajando ligeramente. El rey Tomiloba III, aún resguardado por Khoton, no podía creer lo que veía. «Es la esperanza de nuestro reino», balbuceó, un poco confundido por la situación, mientras Khoton, a su lado, también se quedaba sin palabras. Incluso entre los atacantes, el asombro era evidente. «¿Ese tipo es un maestro espadachín?», se preguntaban unos a otros. La calma de Seol Mudok se rompió con una expresión de furia que helaría a cualquiera. Su voz, antes juguetona, tronó con una indignación inesperada. «Ustedes, por culpa de ustedes», empezó, con el ceño fruncido y los ojos centelleando con un brillo peligroso. «Mi helado se derritió bajo la lluvia». El motivo detrás de su furia, un pequeño postre deshecho por el aguacero. Los asaltantes se quedaron en silencio, el sonido de la lluvia siendo lo único que se escuchaba. «¿Helado qué?», preguntaron sin entender nada de la rabia del guerrero. Seol Mudok, sin inmutarse por su confusión, prometió mostrarles lo aterrador que puede ser un rencor que nace de un helado. Con una mirada fría y resuelta, les avisó que contaría hasta 3. Después de eso, sentenció, «No garantizo la vida de nadie que siga acá». Los mercenarios, sintiéndose confiados y quizás un poco burlados, descartaron sus palabras. «Tonterías, no puede con todos», gritaron y se lanzaron al ataque. Pero Seol Mudok ya había empezado a contar. «1», dijo, mientras su espada de hielo se movía con una velocidad que ni los ojos más entrenados podían seguir, derribando a varios. «2», continuó, desapareciendo y reapareciendo entre los que quedaban, sus golpes precisos e imparables. Finalmente, con un brillo gélido en sus ojos, pronunció la palabra 3. La lluvia seguía cayendo, y solo el silencio y el frío que emanaba de Seol Mudok quedaron en el campo de batalla. 3 de Seol Mudok fue la señal final. En un instante, lo que quedaba de los asaltantes fue completamente aplastado por una barrera gélida que los envolvió y los hizo pedazos. El líder de los atacantes, antes tan arrogante, no podía creer lo que veían sus ojos. Su fuerza, su ki protector, como él lo llamó, había sido destrozado sin el menor esfuerzo. Seol Mudok, imperturbable, solo se giró y se fue, dejando un rastro de hielo y una última frase: «Venganza servida». El rey Tomiloba III y Khoton, aún procesando lo que acababan de presenciar, vieron cómo el misterioso espadachín de hielo se alejaba como si nada. El rey, entre el asombro y la indignación por la desfachatez, se quejó: «Se fue así nomás, descarado». Pero no había tiempo para reclamos.
La magnitud del poder de Seol Mudok era innegable, y el rey sabía que no podían dejarlo ir. Ordenó a Koton que lo siguiera, quien, a pesar de su herida en el brazo, asintió con determinación. La persona de Seol Mudok era demasiado importante para ignorarla. Mientras tanto, en la oficina de la Asociación Roel, Edmund estaba revisando papeles cuando un subordinado le dio una noticia sorprendente. Al parecer, el espadachín mágico estaba enseñando magia a los niños. Edmund, algo escéptico de que la magia se pudiera enseñar tan fácilmente, ató cabos y se dio cuenta de que se referían a Seol Mudok y sus extrañas habilidades. El subordinado se quejó de que Seol Mudok solo estaba enseñando a 4 niños, cuando había muchísimos más, incluyendo miembros de su propia familia, que querían aprender. Edmund, con esa picardía que lo caracterizaba, le dio la razón al subordinado, pero luego explicó que la magia no era para cualquiera. Pocos tenían el don, y esos niños eran increíblemente afortunados de tener a Seol Mudok como maestro. Con una sonrisa, Edmund pensó que si lograban aprovechar ese talento, la Asociación Roel podría llegar a la cima más rápido de lo que esperaba. Decidido, le pidió al subordinado que lo llevara a ver dónde estaban aprendiendo. Al llegar, encontraron a Seol Mudok sentado tranquilamente, mientras Edmund y su acompañante se acercaban. Edmund, radiante, se apresuró a agradecerle. Por enseñar a los niños. Seol Mudok, con una expresión de desconcierto, trató de minimizar el asunto, diciendo que no era para tanto. Pero Edmund insistió, con los ojos llorosos de gratitud, preguntándole cómo podía pagarle un favor tan grande. El otro hombre, visiblemente nervioso, susurró algo sobre los de arriba, indicando que la noticia ya había llegado a oídos importantes. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Henry, otro empleado, que anunció la visita de un nuevo invitado para Seol Mudok. Henry parecía bastante perturbado, al borde del llanto, y le costaba articular quién era esa persona. Seol Mudok, un poco harto de tanto drama, le dijo al que estaba llorando que se fuera. Pero el visitante, un hombre que parecía un sirviente, se arrodilló implorando piedad y ayuda, lo que sugería que no era una visita cualquiera, sino una súplica desesperada. Pero Seol Mudok no estaba para sentimentalismos. Con un par de patadas, lo empujó de nuevo, preguntándole por qué debería confiar en él. El sirviente, que se llamaba Henry, seguía arrastrándose y pidiendo ayuda, mientras Koton, el ayudante del rey, lo miraba con ojos llorosos, consciente de que si no lo lograban, el mismísimo rey en persona iría a buscarlo. Seol Mudok, ya harto de la insistencia, les preguntó por qué venían cada día a molestarlo y les ordenó que se fueran de una vez. Mientras los ignoraba y se alejaba, Seol Mudok pensaba que estas distracciones lo alejaban de su verdadero objetivo, encontrar a Hueyon. Tocó el collar que ella le había dado y de repente una punzada de dolor lo invadió. ¡No! Se escuchó a sí mismo gritar en su mente, la imagen de Hueyon herida y su ira regresando con fuerza. Su mente lo llevó a otro tiempo, a cuando era el poderoso líder de las planicies centrales. Estaba sentado, discutiendo estrategias con un subordinado, quien le decía que habían tardado 3 años en conquistar Gangbuk y que pronto llegarían los de las planicies centrales para negociar. Le aconsejaba cuándo mostrar y cuándo no su fuerza. Seol Mudok, con una sonrisa astuta, aceptó tomar la delantera, pero dejando claro que si las negociaciones no funcionaban, no dudaría en usar la fuerza. Si no cooperaban, los atacarían. Y fue precisamente en medio de esas negociaciones que la conoció. La vio y, en un instante, supo que era la mujer de su destino, Huayon. Recordó ese día como el mejor de su vida, su sonrisa pura y brillante. De vuelta a la realidad, Seol Mudok suspiró. Se recordó a sí mismo que solo debía pensar en Huayon, que no podía preocuparse por cada pequeña cosa. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que, a pesar de todo, había algo que debía hacer. En ese momento, los niños que entrenaban lo saludaron alegremente. Seol Mudok, con una mirada pensativa, observó el cielo y se dijo que había muchas cosas en juego y que debía actuar con cautela.
Mientras tanto, en su imponente palacio, el rey Tomiloba III, sentado en su trono, golpeaba la mesa con frustración. Sol Mudok había vuelto a rechazar su invitación. El sirviente, con la cabeza gacha, le pidió disculpas al rey, prometiendo intentar de nuevo al día siguiente. Pero el monarca lo interrumpió con un tss impaciente. ¿Cuántas veces lo había intentado ya? Este tipo, Sol Mudok, cada vez me cae peor, pensó el rey, a pesar de que le había salvado la vida. Justo en ese momento, tocaron la puerta. La princesa Ishilde había llegado. El rey, ya más calmado, le pidió a su sirviente que se fuera y se compuso antes de que ella entrara. Ishilde notó el ambiente tenso y le preguntó a su padre si algo andaba mal. El rey, después de invitarla a sentarse, le contó sobre el mago espadachín que se negaba a sus invitaciones. Es una persona muy importante, le explicó el rey, detallando cómo Sol Mudok era el responsable del hielo y el helado que tanto éxito tenían en la compañía Royal y de cómo lo había salvado. Él mismo había probado el helado y no podía negar que sentía envidia por el talento de Sol Mudok. La princesa, que también había disfrutado de ese helado, asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. Se quedó pensando en ese sabor inolvidable y en la coincidencia de que el creador de esa maravilla fuera justo el hombre que su padre intentaba reclutar. Mientras miraba por la ventana a unos niños disfrutando de su helado, una idea se le cruzó por la cabeza. Quizás ella podría lograr lo que su padre no. ¿Debería tomar la iniciativa y conocerlo en persona? ¡Uf! ¡Qué final! La princesa, por el sabor inolvidable de ese helado, ya piensa en tomar la iniciativa. Pues tomen ustedes la iniciativa y denle like, suscríbanse para más y comenten el próximo manhua. ¡Chao!